Saludos. Nuestro invitado de hoy supo desde que era niño que quería ser músico. Sin embargo, le imponieron mucho a nivel familiar a que estudiara en la universidad. Su ilusión era vivir en Nueva York. Sin embargo, terminó viviendo hasta el día de hoy en Barcelona, España. En 2011 fundó la orquesta Tromboranga. El venezolano Joaquín Arteaga es papá, percusionista, productor, autor, bandleader, organiza workshops y enseña cómo manejar la percusión. Bienvenidos a Goriaca en español. ¿Cómo fue tu niñez, tu infancia, tu juventud? La verdad, muy divertida y muy tranquila. Yo vivía entre Caracas y Cumaná y Margarita. Mi familia es del oriente del país. Mi madre es médico, mi papá es ingeniero, entonces tengo que decir que soy afortunado de tener la infancia que tuve, ¿no? ¿Cuántos hermanos son? 4. ¿Y Tengo tú un eres hermano el mayor número? y 2 hermanas menores. ¿Tú eres el único que se ha metido a la música? En mi familia, en todas mis generaciones, soy el único rebelde familiar que se dedicó a la música. Yo lo tenía muy claro desde que fui pequeño. Creo que a los 6, 7 años, yo ya le decía a mi abuelo y a mi mamá, yo quiero hacer música, quiero tocar percusión, quiero tocar batería. Mi abuela Lula en Margarita me acuerdo que me regaló una batería pequeña cuando tenía como 6 años o así. Imagínate, a los 8 o 9 años yo ahorraba, en vez de para comprar muñequitos, yo ahorraba los 5 céntimos, una puya se llamaba, ¿no? En Venezuela, para comprar LP. ¿Cuáles eran tus ídolos en esa época? Bueno, fíjate que es que yo escuchaba de todo. Hay una cosa bonita en Venezuela, que yo creo que en Venezuela no solo escuchamos salsa o merengue o música venezolana, escuchamos de todo, escuchamos mucha música brasilera, obviamente música cubana, escuchamos mucho rock, porque en Venezuela se escucha también mucho rock, música clásica. Mi papá, por ejemplo, siempre que estaba trabajando en casa, colocaba música clásica. Y a veces tuve la suerte, por ejemplo, en Cumaná, inclusive en Margarita, me acuerdo que estaba como el colegio de abogados, donde hacían fiestas todos los fines de semana. Y ahí podías escuchar, estando al lado de eso, a Oscar de León, a la Dimensión Latina, a un montón de grupos. Y una de las primeras cosas que yo recuerdo, eso siempre lo digo, no se me olvida, es sentir ¿no? el bajo de la Dimensión Latina bueno, y de las 50.000 orquestas que había en Venezuela en aquel entonces, y de los trombones. Ese sonido siempre me llamó mucho la atención. ¿Por eso llamaste el grupo Tromboranga? Sí, por los trombones. ¿Qué estudiaste? Yo he estudiado, voy a decir afortunadamente, mucho. Hubo un periodo de mi vida, un periodo vamos a llamarlo duro de mi vida, porque, bueno, algunos dirán duro, pero eso no es duro. Pero no fue fácil porque como todos saben, la comunidad, sobre todo latina, en los 80, a mí se me impuso mucho a nivel familiar, que no lo critico, el estudiar en una universidad, ¿no? Tú puedes ser músico todo lo que tú quieras, pero tienes que ir a estudiar a una universidad. Y yo estudié arquitectura por 3 años, pero no me gradué, no lo quise terminar. No porque no pudiera, porque tenía buenas notas, no lo quise terminar. O sea, yo estaba paralelamente tocando casi todas las noches, iba al conservatorio y estudiaba también percusión. Y aparte de esto, me gradué y hice ilustración y diseño gráfico también. Claro, esto te estoy hablando de los 90. En el 98 fue cuando me vine a Europa, a Barcelona. ¿Cómo escogiste que te ibas a Barcelona? ¿Cuántos años tenías? Tenía 25 años, pero he de decir que no fue una decisión fácil, porque yo me gané una beca para poder ir a Berkeley, en Boston, porque mi ilusión era vivir en New York. Pero conseguí esta beca para poder también aquí en Barcelona estudiar en el liceo, en el aula de música moderna. Entonces, vine por casualidad realmente a Barcelona. También tenía la ventaja de que mi abuelo fue español, mi madre nació en Canarias, aunque vivió toda su vida en Venezuela, y me facilitó mucho el obtener el pasaporte, ¿no? Igualmente me costó, porque todos dirán, oye, lo tuviste fácil, pues tuve que hacer servicio militar, porque en aquel entonces hay que decir que el servicio militar todavía existía aquí. Tuve que hacer servicio sustitutorio, trabajar 9 meses, etc. ¿Pero siempre te fuiste a Berkeley? No al final no me fui a Berkeley. Lo que sucedió fue que yo llegué aquí a Barcelona. Yo la verdad no tenía ni idea de cómo funcionaba Barcelona o de cómo era Barcelona.
O sea, todos conocemos Barcelona en Venezuela de una manera, pero el estar aquí es otra cosa. Y yo a la semana de haber llegado ya estaba girando, o sea, me fui de gira con un grupo de rock por Alemania, por Italia, Suiza. Y luego al mes me estaban llamando para seguir girando tocando reggae y después tocando música latina, mestizos, etc. Y rodando el uno en el otro te quedaste. Exactamente. Porque la verdad Barcelona era una ciudad, no había tanto latino como hay ahora, obviamente no era una ciudad cosmopolita, pero no había tanta inmigración como lo hay. ¿Y qué opinaron tus padres que te decidiste para quedarte? Bueno, a ver, a los 25 años ya ellos estaban, bueno, ya haz lo que tú digas. ¿No? Lo que pasa es que mis padres tienen que tomar en cuenta, a ver, no es que los defiendo, porque ellos a ellos les importa ¿cómo se diría? La calidad de vida de su hijo y que no vaya a pasar hambre y que no lo vaya a pasar mal, ¿no? Y claro, fue una lucha constante de los 15 años, 16 años, de que yo a los 15 años ya estaba tocando batería y no tenía batería en casa, tenía que irme a casa de amigos a tocar. Afortunadamente tenía amigos que tenían baterías en casa y me iba a estudiar allá y a practicar allá y eso. Y luego cuando a los 16 años me fui a vivir a Estados Unidos por un programa de intercambio. Y eso me cambió la vida. Eso fue en el 90. Entonces gracias a ese intercambio, yo a los 17 años pude comprar mi primera batería trabajando de jardinero en una semana en Estados Unidos, porque vivía en New York, Connecticut. Y eso ya era como, bueno, aquí no me para nadie, porque estaba tocando 6, 8 horas diarias. Me metí a estudiar y a practicar. Si tuvieras que hacerlo de nuevo, ¿lo harías igual? Yo tengo que dar gracias a todo lo que sucedió, porque si no, no tuviera el carácter y la disciplina que tengo ahora. Como dije antes, afortunadamente o desafortunadamente, mis padres nunca quisieron que fuera músico, mi familia en sí no querían que fuera músico. Pero eso también me ayudó a tener muy claro lo que yo quería, ¿no? Yo lo tenía muy claro. Quizás si hubiera tenido todo muy fácil, no lo apreciara tanto, no sé, uno nunca puede decir, ¿no? Sí valoraría, si pudiera hacer todo de nuevo, yo creo que viajaría aún más. En serio, ¿eh? Hay algo que yo siempre he apreciado mucho, es el viajar. Desde los 16 años, 17 años estoy viajando mucho. Y eso me lo inculcaron mis padres, ¿eh? Para un músico. Pero para el mundo en general es importante viajar mucho y conocer culturas. No estoy hablando de viajes de vacaciones, no. Estoy hablando de viajar, conocer, hacer intercambios. Porque yo gracias a eso entiendes cómo funcionan otras culturas, valoras más lo que tú tienes en casa y lo que hay afuera también. ¿Llevas por natural ese espíritu gitano en ti? Sí, yo diría que sí. En ese aspecto, sí. Mucho. En el 2004 pasas un tiempo en Ámsterdam. Sí, fueron 2 años que tengo que decir que yo adoro Ámsterdam. Es una ciudad, a mí Holanda la quiero mucho porque me recibieron muy bien. Tengo muy buenos amigos allá, hermanos y como padres. O sea, todo el mundo conoce a Gerardo Rosales, que para mí es como no solo un amigo, es como un padre, es un padrino, es un tutor, es alguien que yo siempre valoraré la educación que me dio a nivel no solo musical, sino de cómo aprender a manejar una orquesta, ¿no? Adrián, por ejemplo, es como un hermanito, es como un hijo, es como lo conozco desde los 14, 15 años, ¿no? Y de toda su familia. Y muchos amigos en Holanda. Tengo que agradecer esos 2 años que pasé allá porque también me dieron grandes amistades y a valorar ciertas cosas. En el 2011 fundas la orquesta Tromboranga. Tengo que decir, no voy a decir que fue suerte, porque la suerte no te sirve de nada si no estás preparado, ¿no? Que fue como un punto de inflexión, ¿no? en mi vida, porque yo siempre había querido hacer una orquesta con trombones, siempre. O sea, era un sonido, como te dije antes, el baby bass, el trombón, la tumbadora gorda, ¿sabes? Ese sonido así tipo dimensión latina, tipo Manny Oquendo, tipo La Perfecta, un sonido crudo, ¿no? Por una razón u otra no lo había hecho y también como que uno anda como con miedo, ¿no? Pero no, era difícil. Y con el Bloque 53, produciendo el disco del Bloque 53, Tumba Puchunga, me sobraron un par de días. Y en un día maqueteé la idea de Tromboranga. Yo le comenté esto a Jim, que era el ingeniero de sonido, y me dijo, pero llama a Vladimir, que Vladimir te puede ayudar con los trombones, porque yo no tenía aquí, la verdad, trombonistas de confianza.
una cosa es ser músico y otra cosa es ser buena persona. Y yo creo que para una orquesta siempre se necesita tener buenas personas, ¿no? La persona está por encima del músico para mí. Entonces, nunca había conseguido como ese, ¿sabes? Esa persona que concluyera conmigo en estilo, en disciplina, porque también para tener una orquesta no es solamente tocar bien, y hay que tener disciplina, ¿no? Y llegó Vladimir de Venezuela, que teníamos muchos amigos en común, pero no nos conocíamos. Y Vladimir, claro, es tremendo trombonista, es una persona increíble, además es muy versátil, es adaptable, es una persona con la que tú puedes viajar y compartir. Y gracias a él, y luego Freddy también, Freddy Ramos, que yo lo había llamado para que cantara en el Bloque 53, que ya Freddy yo lo conocía prácticamente desde que llegué, porque Freddy y yo llegamos casi igual a Barcelona. Y entonces entre ellos dos, y luego Diego Coppinger de Cuba, que lo conocimos en un concierto de Bloque 53, entre nosotros cuatro, ¿no? Como que se dio esa, ¿no? Vladimir, Freddy, Diego y yo, este es el equipo, ¿no? Que no es fácil conseguir eso. Nos reunimos en el estudio y maqueteamos en un día Agua que va a caer, Humildad y Conmigo te quedará. Vino Rafael Madagascar de Colombia también, que ya yo compartía con él mucho, increíble pianista de jazz. Cuadró perfecto también porque Rafael es una excelente persona y excelente músico. A la semana nosotros fuimos, creo que fue a Suiza, a tocar con Bloque 53 y resulta que estaba sonando Humildad. En el concierto, antes de tocar nosotros, estaban poniendo Humildad. Oye, yo voy a donde el DJ y le digo, oye, ¿dónde sacaste eso? Y yo digo, oye, pero eso lo grabé yo la semana pasada, ¿no? Y él me dice, no, vale, eso es un grupo viejísimo, se llama Tromboranga. Y yo, Tromboranga, pero si eso que estás poniendo es mío, lo grabé hace una semana, ¿sabes? Y así, claro, al día siguiente estamos en otro lado, estaba sonando Agua que va a caer. Comenzaron a llamar de México, de Colombia, de Estados Unidos, y bueno, aquí estamos, pues, que hemos recorrido casi todo el mundo, porque hemos estado en los 5 continentes. No paras, te va bien. A ver, una de las razones por las cuales uno hace música es porque uno lo disfruta, ¿no? Entonces, y no por echarme las flores a mí, pero sí quiero decir que es importante ser disciplinado y ser congruente con lo que uno dice. Yo creo que cuando hemos viajado, hemos sido todos muy responsables, y creo que el boca a boca, ¿no? Porque fíjate que nosotros no estamos promocionados por ninguna disquera, somos nosotros, Tromboranga es independiente. Te vas a África y te encuentras con esta cantante y un grupo. Esto fue una experiencia increíble, estar en África, primero porque para mí compartir con músicos africanos era como un sueño haciendo salsa, y compartir con Msaki, que es una cantante increíble, que además ella no canta salsa, ella hace como mucha música suave, con un mensaje, con unas letras de cierto estilo, y fue una experiencia increíble porque ella no habla español. Yo ir allá a producir esto y hablar con ella, explicarle cómo tiene que cantar, explicarle cómo suena la cuestión en español, y que ella lo haya hecho todo en menos de 3 horas, y luego compartir con la gente de iComplete, los coristas de Soweto. ¡Wow! Eso, o sea, en el momento que comenzaron a cantar, les comenté el Baila África, Baila África. ¿Sabes? Ellos lo armonizaron de manera africana y ya fue una belleza. Y era exactamente lo que necesitaba, esto es lo que quería. Apenas salió el tema ahora, pero esto se grabó hace un año, justo cuando estaba todo el COVID reventando. Yo me fui 2 semanas antes para hacer el concierto de Tromboranga. Y Tromboranga salió aquí, yo creo que en el último avión que salió de España. Y en Sudáfrica hicimos el último concierto que se hizo, yo creo que en el mundo de salsa. ¿Tus padres están todavía con vida? Sí, viven aquí en Canarias. Están en Lanzarote. Deben de estar muy orgullosos de ti. Sí, están orgullosos, pero también es gracioso. Mi papá todavía me dice, bueno, ¿y cuándo vas a terminar arquitectura? Joaquín, ¿quieres mandarle un saludo a todo el mundo que te está viendo? Claro que sí. Saludos a todos esos salseros tromborangueros que están por todo el mundo, a toda mi familia que está allá en Holanda, que los quiero muchísimo, a todos mis panas de Surinam también que están por allá, la gente de Curazao y Cuba, que los quiero muchísimo, a todos esos salseros del mundo. Nos vamos a ver pronto para poder seguir de gira con Tromboranga y nos vamos a ver por allá gozando. Baila África. La salsa no es solo un sentimiento o un hobby. La salsa es una forma de vida. Cuando el cuerpo baila, la mente olvida.
Que Dios me los bendiga y hasta la próxima. Chao.